En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues el Evangelio de este segundo domingo después de Epifanía tiene muchos símbolos que nos tardaríamos mucho tiempo en poder descifrar cada uno de ellos. Para empezar, vemos que el agua es transformada en vino. El agua es símbolo de lo natural, de lo impulsivo, de lo instintivo, de lo que no tiene nada sobrenatural. Es lo nuestro. El agua es lo nuestro, sin mayor complicación. Y esta agua está en tinajas de piedra. Pues la piedra es el ser humano, es decir, donde se escribió la ley. Imagínense, la ley se escribió en el corazón de piedra de los hombres. Es decir, la ley ni transformó ni salvó la humanidad. Y son 6 tinajas. No son 7, es decir, la naturaleza humana está incompleta, porque le falta el vino de la alegría y del sacrificio. Sí, entonces, esta agua, es decir, de no tener vino a llegar a tener 600 litros de vino, significa que Dios está presente. Es decir, los efectos de la presencia de Jesús y de la Virgen en los acontecimientos humanos los transforma en alegría y en sacrificio. Ese es el centro del Evangelio que acabamos de escuchar. ¿Sí? Nosotros no estamos acostumbrados a lo divino. Por ejemplo, fíjense, no estamos acostumbrados a la alegría. Todos los problemas que la gente tiene con la sangre, los tiene con el sacrificio. La trombosis, las varices, la anemia, tienen que ver con la sangre. ¿Y qué sucede cuando la sangre no circula bien? Pues la persona que sufre de cualquiera de estos males de la sangre quiere dar a entender que hay alguien que bloquea su vida, que se cansó de luchar y que ya no quiere seguir adelante. Ese es el problema de la sangre. ¿Y por qué viene el problema de la sangre? Por no querer asumir la vida como es. Por no querer entender la vida como es. ¿Sí? Entonces, el acontecimiento humano de una fiesta, pues es transformado en una fiesta sobrenatural, divina, por la presencia de Dios y de la Virgen. Y el Evangelio comienza de una forma más sencilla. Dice, en aquel tiempo se celebraron unas bodas en Caná de Galilea. Allí estaba la madre de Jesús, también fue invitado Jesús junto con sus discípulos. Imagínense la diferencia en que Dios esté y en que Dios no esté. Por eso hay tantas realidades que son solamente humanas. Tantos matrimonios que son solamente humanos. Sí. Decir que pues no dan para más, porque son solamente una unión natural donde Dios no está. ¿Sí? En cambio, cuando Dios está presente, los progenitores se convierten en padres.
y los hijos se convierten en hijos de Dios. Sí. Esa es la diferencia en que Dios esté presente y no esté presente en las realidades humanas. ¿Sí? Entonces, la idea es que el agua de nuestra vida, todo lo que envuelve nuestra vida, todo tiene que ser usado para glorificar a Dios. Que después se hace vino y después se hace sangre. La sangre tiene que ver con el culto a Dios, con la adoración de Dios. Es decir, últimamente, al final del día, todo lo que somos y nos pasa tiene que ser usado para glorificar a Dios. ¿Sí? Eso es lo primero. ¿Sí? Entonces, imagínense en cuántas vidas solo vemos agua y piedra por falta de lo sobrenatural, del sentido sobrenatural de la vida, de las personas, de las familias, de la sociedad. Entonces, nuestros trabajos, nuestras labores, nuestras dificultades, nuestras penas, la enfermedad, la muerte, todo tiene que tener sentido sobrenatural. Últimamente, tiene que tener este valor sacrificial. ¿Sí? Eso es lo primero. Todos los días tenemos que asegurarnos que Dios está presente. Si no, cualquier cosa que pase, pues nos acaba. La vemos fuera de proporción y luego pues perdemos el sentido de la vida. No sabemos para qué estamos aquí. Lo segundo, que quien se da cuenta que falta algo en la boda es la Santísima Virgen. Sí. Porque ella pudo haber visto otra cosa. Pudo haberse fijado en otra cosa. Pero ella se acerca a Jesús y le dice, no tienen vino. Es pura agua. Para muchas personas la vida es pura agua. No tienen vino. No tienen nada que ofrecer. Y nos detenemos en las cosas y les damos un valor exagerado, fuera de proporción, por falta de vino. Cuando tenemos a Dios, cuando Dios está presente, todas las cosas que suceden tienen un sentido sobrenatural y vemos a Dios. Por eso la Virgen se dio cuenta y dijo a Jesús, fíjate que lo que ellos viven no glorifica a Dios. No glorifica a Dios. Imagínense, qué triste que nos pasemos la vida entera solo pensando en nosotros mismos, preocupándonos solo de nosotros mismos. Sí. Entonces, la Virgen sufre porque ve lo que nos falta. Y ella constantemente se acerca a Dios y le dice, mira, Juan, María, Gregorio, Nicanor, o este matrimonio no tiene vino. Sí. ¿Cómo se consigue tener vino? Pues viéndolo a Él. ¿Qué es lo primero que Jesús hace toda su vida, desde niño hasta que se muere? El sacrificio. Nosotros lo vemos a Él, lo escuchamos y Él nos dice lo que hemos de hacer. Fíjense, tenemos los mandamientos, tenemos los preceptos de la iglesia, tenemos los deberes de Estado. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y luego después nos inspira, por su Espíritu, nos inspira lo que debemos hacer. ¿Cómo sabemos si su Espíritu nos inspira? Pues porque nos comunica dos cosas, la luz y la verdad.
la luz y la verdad. Porque Dios es la luz y la verdad. Infunde al alma de alegría, de paz, de confianza. Inspira en nosotros pensamientos de humildad. Lleva al alma a buscar la gloria de Dios en todo. Empuja al alma a la abnegación de uno mismo, a la caridad benigna y desinteresada. Comunica al alma libertad de espíritu para que uno viva sobre todas las cosas, desprendidos de todas las cosas. Por eso la Virgen le dice a los sirvientes: hagan lo que Él les inspire. Hagan lo que les diga. En cambio, ¿qué nos inspira el demonio? Todo lo contrario. Inspira oscuridad, dudas, angustia, miedo. Empuja al alma a ser obstinada en el propio juicio. Infunde en el alma tristeza, turbación, desconfianza, desaliento. Inspira pensamientos de orgullo, de vanidad. Hace al alma desobediente y doble. Lleva al alma a obrar solo por caprichos. El demonio inspira a tener horror a la mortificación, a la abnegación de uno mismo. Hace que el alma solo se pegue a lo terreno, a su propio yo. Pues ahí tenemos lo que nos dice uno y lo que nos dice otro. Sí, entonces, por eso hemos de estar atentos a ver qué es lo que Dios nos dice que hagamos, qué nos pide que hagamos. Sí. Entonces, lo primero, hemos de asegurarnos que en nuestra vida y en todos los acontecimientos de la vida, Dios y la Virgen están presentes. Segundo, hacer lo que Él nos dice. Y ya lo sabemos. Los mandamientos, los preceptos de la Iglesia, los deberes de Estado y luego todo lo que nos dice Él a través de los acontecimientos de la vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Solo escuchar lo que Él nos dice y ofrecerle todo lo que hacemos. Por eso la Virgen o Jesús les dijo: llenen esas tinajas. Y el Evangelio dice que las llenaron hasta el borde. Hasta el borde. Todo lo que deba hacerse por Dios tiene que valer la pena y se tiene que hacer bien. Hasta el borde. Hasta el borde. No cabe la mediocridad. ¿Sí? Entonces, lo que a nosotros nos toca hacer es pequeño. Lo pequeño de todos los días. Y Él lo transforma, lo engrandece en en vino y luego en sangre. ¿Sí? El hecho de que la fiesta se haya llenado de vino, de que haya habido vino hasta más no poder, significa que la salvación llega al mundo, a las personas, a las familias, y que después de eso no podemos seguir siendo iguales. Todo tiene que ser transformado. ¿Sí? Entonces, Él transforma nuestro trabajo, nuestras penas, nuestras alegrías. Hasta la muerte es distinta junto a Cristo. El Señor solo espera que realicemos nuestros deberes hasta arriba, acabadamente, para que Él haga el milagro. Entonces, en vez de tener relaciones con nuestros familiares, familias, sociedad, una vida, el trabajo, las dificultades que son solamente humanas, Dios quiere transformarlo todo como en algo hecho por Él mismo. De agua en sangre para la adoración de Dios, porque el agua llegó a ser sangre
llegó a ser vino, y el vino llega a ser sangre por la presencia de Dios. So, pidámosle a la Virgen que no deje de escuchar, que no deje de ver lo que nos falta, y que se lo platique a Dios. Nosotros pensamos que nos faltan otras cosas. ¿Qué percibimos nosotros que nos falta? Pues imagínense, ahora con tanto miedo, que este miedo no es producto de la inspiración divina. El miedo es inspiración diabólica. ¿Sí? Entonces, no podemos decir que no tenemos salud. ¿Sí? Ya la agencia que se encarga de la salud aquí en los Estados Unidos ya dijo, ¿verdad?, de las 800,000 personas que se han muerto, más del 75% que se han muerto han tenido 4 o más enfermedades. Y luego pues viene la gente y me dice, esta persona se murió del virus nadie se muere. Nos enfermamos porque decidimos no ver bien la vida, no ver la vida con alegría, como si Dios no estuviera presente. ¿Sí? Entonces, no es que nos falte la salud. Al mundo no le falta la salud. Al mundo le falta Dios. Al mundo le falta la santidad de los cristianos. ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros, donde trabaja, donde se relaciona con los demás, tiene que hacer presente a Dios, para que todo contribuya a la glorificación de Dios. Por eso nuestro Señor dice, para que viendo sus buenas obras glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Entonces, hagamos bien nuestro trabajo hasta el borde, ¿sí?, para influir en los demás, para ayudar a los demás, para que encuentren a Cristo, para que lo amen, para que lo sigan. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.